Estamos de regreso. Qué bueno que sigues ahí, que te quedaste en espera para saber quién es nuestro invitado de hoy. Este segmento llega gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y hablando de diputados, pues nuestro invitado es diputado por varios periodos, 5 periodos para ser exacto, contestatario, es abogado y es una persona que cuando habla hay que escucharlo, se vuelve tendencia y no se retracta. Está con nosotros el diputado por la provincia de La Romana, Eugenio Cedeño. Bienvenido. Gracias. Usted se ríe. Me hace reír porque dice, y no se retracta porque querían que me retractara con el Código Penal. Para allá vamos y yo voy a empezar por ahí mismo, porque seguro que todos ustedes en su casa, de escuchar el nombre, saben por qué hablo de no retractarse. Saludo a mis compañeros que después yo voy a entrar sin rodeos a hacerle una pregunta. Eugenio, buenas noches, un placer tenerlo por aquí en este programa y esperamos tener una entrevista con un contenido que sea muy productivo para este público que nos sintoniza fielmente y sé que será así porque usted es un hombre de experiencia legislativa y aunque sus opiniones son controversiales, muchas veces, aunque la critiquen, tienen contenido jurídico y por eso se malinterpretan, porque la persona hacia afuera, quizás a no conocer lo interno que pasa en la Cámara de Diputados, las levedades de la legislación, pues lo pueden sacar de contexto cuando usted emite una opinión. Gracias, Tomás, gracias. Un placer estar con ustedes. Bienvenido a Santiago, diputado. Si me permiten... Primera vez que estoy en un espacio, sea radial o televisivo de Santiago. ¡Wow, qué privilegio! Una provincia capital. Yo diría que casi falta poco para ser la capital. Dicen que en la capital se firman los cheques, pero que el dinero está aquí. Sí, pero sí. que Eugenio de la Romana, él vino a Santiago a dar cuerda, fue porque los toros le ganaron a las águilas. Yo lo traje a propósito. Les dolió, yo sé que les dolió. Quiero saludar antes de entrar, ¿verdad? Agradecer a mi amigo Robinson, compañero de labor, Robinson Díaz, que nos invitó a este programa. Y agradecer también la presencia y la compañía de mi amigo Bernardo Colón Bernabel, que fue diputado con nosotros 4 periodos, un hombre muy bueno y amigo de los amigos. A Bernardo Colón que lo invite para Jacagua, a ver si es verdad que es amigo suyo. Pero bueno. Para Jacagua. Oye, mañana vamos para Jacagua, Bernardo. Delis, ¿tú quieres hacer una pregunta inicial? Porque sí, yo voy a entrar sin rodeos. Diputado, a usted, la gente, cuando los ve en los medios, pudiera entender que usted es un personaje folclórico de este país y siempre está en la controversia. Y hay temas que dividen al país, que si las 3 causales, si no, que si el matrimonio, que si la penetración, que si violación, que la mujer, el hombre. Pero quizás pocos conocen que usted es un político de verdad. Y está por encima de ese folclore que se puede ver en los medios. Usted es un carpintero dentro del PRM. Yo sé que usted aspira a la Secretaría General del PRM. Entonces usted le va a echar el guante a Pacheco, hoy su presidente de la Cámara de Diputados, y usted va a echar ese pleito contra Pacheco y contra el grupo de Hipólito Mejía por ser el secretario general del PRM. No en contra de nadie. El que aspira a algo como lo que aspiro yo, no lo hace en contra de nadie, lo hace a favor de. Y partiendo de esa premisa, estas aspiraciones que todavía no las he hecho públicas, usted lo dio por sentado, yo ando tanteando, ¿verdad? Pero vamos a aceptar, Eugenio Cedeño, secretario general del PRM, viene a favor de la transparencia en el partido, a favor de la participación de los militantes, y que se le devuelva a los militantes del partido su fuero de militante y de miembro del partido, que se ha visto afectado y se ve amenazado en la actualidad. Esa prerrogativa que tiene un miembro de cualquier institución, que es la de participar, tomar decisiones, participar en la toma de decisiones. Tú eres miembro de un sindicato y sin ese sindicato tú no puedes elegir al secretario general del sindicato y no puede tomar decisión de participar en la toma de decisiones fundamentales de ese sindicato. Tú no tienes razón, no hay razón de ser, de pertenecer a ese sindicato. Donde uno conoce, hasta en la iglesia, tú ves que los cardenales son los que eligen al Papa. Entonces, si de repente se dice, bueno, aquí los cardenales no tienen derecho al voto, no van a elegir el Papa,
¿Qué razón tiene de ser cardenal? ¿Entiendes? Entonces yo vengo a favor de ese tipo de cosas, de colocar ese partido de nuevo en el trayecto que le dio origen. Nosotros salimos de una guerra interna con Miguel Vargas Maldonado, que secuestró al PRD y lo destruyó, se lo echó en un bolsillo para él solo, y expulsó a Hipólito Mejía, y expulsó a Andrés Bautista, y expulsó a Chu Vázquez. A mí me tiraron bombas en la puerta de ese partido, no me permitieron entrar al Comité Nacional siendo yo miembro del Comité Nacional, y vi un paquete de pelafutanes ahí con un carnet que a uno le dio una trompa en el pecho, y dije, ¿qué coño haces tú aquí? Y que tú eres miembro del Comité Nacional del partido. Yo no podía entrar y un carajo a la vela allá de las Romanas aquí votando dentro. Entonces salimos de ahí por una negación de la democracia y una negación de la participación, y no puedo permitir yo, con los brazos cruzados, que el partido por el cual yo luché caiga otra vez en esa situación que nos hizo salir del PRD. Entonces, no hay democracia, espérese. Eugenio, Exacto, ahora en el pero PRD. déjame a mí. Entonces yo lo escucho hablar con sentimiento, con dolor de que le duele su partido, con esa voz que quiere defender a esa militancia, pero entonces leo entre líneas que actualmente hay algo que no anda bien y que esa base se siente dolida porque no toma decisión, porque no participa, esa base se queja de que no está en las instituciones, que no es parte. Entonces, por ahí que anda la cosa de que usted quiere rescatar esa militancia. No, yo quiero ser secretario general del partido para garantizarle ese derecho de participación a la militancia. En las elecciones pasadas, el PRM no se desbarató porque estábamos en el poder. No se Me desbarató. encanta que aquí hay alguien que está diciendo lo que hay de verdad. Aquellas malditas encuestas que se inventaron para seleccionar regidores y seleccionar diputados y alcaldes y directores de distrito, eso por poco se lleva al PRM de paro. No se lo llevó porque hay un elemento cohesionador muy potente que es el partido, que es el gobierno. Al estar en el gobierno, esa expectativa de permanecer en el gobierno, de no hacerle daño al gobierno en el momento, y bueno, ok, traguemos la lengua todito, quedémonos callados, acojamos esto, pero los líos que se armaron en el partido no tuvieron madre. Entonces, en la primera elección de secretario general y presidente del partido, cuando se eligió a Patricia Carolina, se hizo mediante elecciones directas y voto participativo. Ya en el segundo intento, hubo quien entendió que ahora como estamos en el poder no se puede elegir, las elecciones son malas, son dañinas. Vamos a hacer un consenso para que elijamos en los municipios, y fueron retrasando la cosa hasta que por cansancio hicieron que se rindieran en muchas demarcaciones, municipios y distritos municipales y direcciones provinciales. Por cansancio prácticamente hicieron que se rindieran lo que querían elecciones del partido, y al final, en la Romana, 13 personas eligieron al presidente del provincial, la máxima autoridad de la provincia. Y así no se vale. Pero diputado... El Partido de Participación Democrática, escúchame. Entonces, en esta oportunidad, nosotros queremos prever eso. Que en estas elecciones internas del partido que se van a elegir las autoridades, no se vuelva al señalamiento, no se vuelva al llamado consenso, porque el consenso es muy bueno, pero es cuando hay igualdad. El consenso es muy bueno, pero es cuando hay dos fuerzas hegemónicas que chocan y tú consensúas las reglas de participación. Es lo que debe consensuarse. Entonces, en esta oportunidad, nosotros estamos avisorando lo que pudiera pasar en el PRM si se conculca nueva vez a la militancia el derecho a elegir y no se permite que sean los militantes del partido los que decidan en cada rincón del país quién los va a dirigir, porque su legitimidad, la participación da legitimidad a la autoridad. Y de la legitimidad deviene la autoridad. Para que no se diga, por ejemplo, lo que yo vi un día en una reunión del partido, el comité político ya reunido, y dice un diputado que está al lado mío, dice, coño, ¿y a cuál de lo que está allá antes que yo tengo que respetar? ¿A cuál de lo que está allá arriba es que yo tengo que decir, ese se ganó el puesto? Eso no puede pasar en el PRM. Los puestos políticos en el partido deben ser ganados en base al mérito, y ese mérito quien lo reconoce y lo atribuye es la militancia mediante el voto. Pero permítame, escúchame, diputado. Usted habla de un proceso, elecciones internas, un proceso interno, pero sin temor a equivocarme, en todas las provincias de este país,
quienes dirigen el partido son funcionarios de gobierno. ¿Usted quiere que esos que hoy dirigen el partido, que son funcionarios del gobierno, vayan a enfrentarse a quién? A otro que no es funcionario de gobierno, a un chiquito, uno que está afuera. Para eso mejor el consenso, se quedan todos, repiten todo y seguimos igual, porque no me diga usted a mí, y me quedo con el caso de Santiago. El partido deja de ser partido entonces. Pero en el caso de Santiago, el presidente municipal del PRM aquí es Andrés Cueto, que dirige Corazán. Amigo mío. Y la presidenta provincial es doña Rosa Santos, Sí. que es la gobernadora de Santiago. ¿Quién se va a enfrentar a esos dos? Vaya, enfréntalo. Un joven como usted que entienda que puede Lo avasalla, ganarle. lo aplasta. No porque te avasallen, que te ganen, pero que te ganen con voto. Entonces ellos tendrán legitimidad porque compitieron contigo y te ganaron. ¿Entiendes? Pero siguiendo eso, ¿tú crees que en la militancia del partido, no funciona únicamente en base al descontento que tenga el que esté abajo, ni funciona únicamente en base al cargo que tenga tú? Los militantes del partido quieren representantes legítimos, quieren representantes independientemente, porque la legitimidad no es del cargo político, el cargo público. Y los recursos económicos que maneja una persona necesariamente no significan una garantía para ganar un puesto público, un puesto a lo interno del partido. Pero ayudan, diputados. Claro que ayudan, pero ese es el juego de la democracia. Participación en condiciones de igualdad, con reglas claras, con transparencia, contar los votos, el que perdió reconocer al que ganó y el que ganó reconocer a aquel que no obtuvo la victoria y no aplastarlo desde el cargo político como tampoco desde el cargo público. Eso es lo que aspiramos con un partido político. Recientemente el presidente de la República hizo varios cambios en el tren gubernamental y se han denunciado algunas cancelaciones de dirigentes de la base del partido, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, emitió su opinión utilizando el espacio del hemiciclo. Me parece ver unas declaraciones suyas refiriéndose a ese caso y me gustaría que usted nos comparta cuál es su opinión. Sí, la opinión de Pacheco no fue una opinión nueva, ni es propia ni exclusiva de él. Eso es un grito generalizado de todo lo que hacemos en la vida política limpia y en el partido, la militancia en el partido. Es un ejercicio de militancia político-partidaria, defendiendo, como lo defiendo yo, el derecho de los militantes a participar en el gobierno. Eso es correcto porque esa es la bandera que yo levanto. Lo que estuvo malo fue el momento, el lugar y la forma, no el fondo. Y el fondo pudiera ser cuestionado porque estuvo permeado por un interés personal de él, y ese interés personal es el que lo lleva a violar la hora, el momento, a violar el lugar y a violentar la forma. Cuando el presidente de la Cámara de Diputados quiere defender a los empleados públicos y a los militantes del partido, él puede hacerlo desde el pasillo del Congreso, como lo hago yo. O sea, de su cuenta de X. Él puede hacerlo desde su cuenta de X. Pero eso en el caso mío, que no soy miembro de la Comisión Política, ni soy miembro del Consejo de Gobierno. Porque si soy yo, y es lo que debió hacer él, que era más efectivo, en vez de armarle un avispero al gobierno y darle leña, gasolina a la oposición para que nos ataque como partido y debilitar el propio partido que él pretende defender, yo lo hago en el Consejo de Gobierno que había al otro día. Al otro día, el presidente de la Cámara tenía un escenario perfecto. Al presidente de la República sentado al lado de él, como él representa al primer poder del Estado, lo sientan cerquita del presidente, y el ministro que estaba votando a los compañeros estaba justamente frente a él. Y ahí, presidente, ese que está ahí está votando a los compañeros. Por eso que dice. Y lo enfrento en el Consejo de Gobierno. Terreno perfecto, lugar, hora y forma también de hacerlo. Pero que el lunes había comisión política del partido ejecutivo. Usted en la comisión ejecutiva, donde están todos los ministros y todos los jefes políticos y el secretario general del partido, usted ahí entonces debate esa bandera. Pues eso pudiera traer, diputado, consecuencias para el 16 de agosto. Eso. Para la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno,
Si Luis no fuera un hombre rencoroso, si fuera un hombre rencoroso, Tenga cuidado que... si Luis fuera un hombre... ¿Que si Luis fuera qué? Si fuera rencoroso, diría yo. Por eso es que dice Mira. que ustedes lo sacan de contexto. Por eso Pero, usted, pero usted esa es una de las Pero características eso del no tiene presidente. que sacarlo de contexto. Usted puede decir lo que usted quiera. Yo digo, estoy diciendo yo, argumentando. Ok, Si Luis fuera un adelante. hombre rencoroso y fuera un hombre que guarde ese tipo de cosas, le sacaría al pecho en la próxima que usted le cayó arriba a la mujer y a las hijas, y a las hijas. le sacaría esa falta de comportamiento porque le echó fuego a su gobierno, Sí. ¿verdad? Pero yo no creo que Luis proceda así. Además, a Luis le ha convenido mucho Pacheco en la Cámara de Diputados porque le ha ayudado fácilmente a hacer las cosas y él lo ha preferido a él en sus derechos. Aunque de 142 diputados, hay un montón de diputados que pueden ser presidentes. Ahora, Entre los que me inscribo yo, Usted se inscribe. entre los que inscribo a mi amigo Robinson, inscribo a Soraya Soraya Suárez, Suárez con inscribo Tataña. a un montón de diputados que pueden ser presidentes y le seríamos tan leal y tan fiel al presidente. Pero los presidentes se enamoran de la gente y este enamorado de Pacheco. Yo no creo que que eso le provoque ningún tipo de problema. ahora, en el a él. hipotético caso de que el presidente Si soy yo, le doy un diga que rayazo. que lo se la quito. va a cobrar Ay, Pacheco, ay, ay, que ay, No, baje si, yo, línea. si yo soy, le doy un rayazo porque el presidente de la Cámara lo pone el presidente de la República. Ahora, en ese caso, no se puede repetir un pachecazo, porque el presidente No. ya culmina su periodo en No, el lo del 2028. pachecazo. Ya los diputados están divididos en proyectos Sí, presidenciales. pero lo del Pachecazo, O sea, ¿qué tanta influencia tiene el presidente lo de del la Pachecazo República fue, todavía? lo del Pachecazo fue una coyuntura que se dio cuando Hipólito Mejía quería imponer a un externo, a Rafael Albuquerque como presidenta, y los diputados lo revelamos, no fue Pacheco nada más. Yo estuve en el centro del remolino, en esa oportunidad ahí, en el centro del remolino, armando el tema de la toma de la Cámara de Diputados con Pacheco como presidente. Ahora no. Ahora sí el presidente de la República dice que el candidato va a ser Robinson o que va a ser Soraya. Si es un PRMista, no hay problema. Si es un PRMista, no, tampoco hay problema si dice que es uno de afuera. Y entonces, y Pero allá- y Hipólito allá- en aquel espérate. momento quería una reformista. Pero entonces yo tengo una pregunta y pero tenemos no que es- irnos el, momento, a pausa. el momento es distinto y las coyunturas son distintas. Pero escúchame, y allá no se vota, ¿eh? O sea, eso es un simulacro, No, para o que eso son líneas para que que se lo bajan. entiendan, el reglamento interno del PRM establece que el bufete directivo de la Cámara de Diputados lo sugiere el partido, la comisión ejecutiva. Entonces la comisión ejecutiva, los que aspiran, vamos allá y decimos yo aspiro. Entonces lo someten a votación, evaluación y dicen, bueno, el presidente de la Cámara debe ser Eugenio Cedeño. Y los diputados, porque somos disciplinados, acogemos ese llamado y votamos por ese candidato. Pero si nos rebelamos y decimos que no, votamos porque nos dé la gana. Por eso que ustedes le tienen miedo. Mire, nosotros tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando con el diputado Eugenio Cedeño. No se muevan porque él también habla como nosotros, sin rodeos. Seguimos aquí conversando sin rodeos con el diputado Eugenio Cedeño y vamos a hablar de cosas rápidas, de cosas de la sociedad, porque con una persona contestataria, pues hay que aprovecharlo. Estamos en política, a pesar de que estamos en el 26, estamos en política y actualmente el gobierno se encuentra en una situación delicada. El caso Senasa afecta la expectativa del ciudadano de lo que son los políticos, la integridad, la transparencia. Y ahora que se dice que directamente ya Santiago Jacín ha admitido que el dinero que recibía en efectivo se fue para esa campaña de reelección del presidente Luis Abinader. La posición de Eugenio Cedeño respecto a todo esto que está pasando en la sociedad y en su partido. Lo que dice mi amigo Santiago me recuerda lo que decía Temito Clemontaz cuando lo sometieron por el caso de Brecht. Él decía que los cuartos que agarró fue para la campaña, porque es una posición que puede ser creída por la sociedad. ¿Tú entiendes? Pero en el fondo no creo que fuera únicamente, que fuera para la campaña ese tema. O sea, que ese tema No. para usted no afecta Es una excusa, el una partido. excusa que busca el encartado. Claro que eso afecta de manera ostensible al gobierno y afecta la imagen del partido. Pero cuando tú lo analizas en el fondo de verdad, tú verás que, por ejemplo, en prácticamente ninguno de los casos de corrupción tuvo envueltos políticos del partido. Tú has visto siempre que son extraños, foráneos, en su mayoría, los que incurren en los actos de corrupción. Los de ahora y los del pasado. En la mayoría de los casos. Fue Danilo o fue su hermano que nunca tuvo en política el que hizo. Fue Yomaira Medina. Por ejemplo, Yomaira Medina es política y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y allá prácticamente todo el mundo la quería mucho.
a ella. Y tú no viste que fue ella la que se enredó. Fue un hermano, un tipo que no se involucró nunca en política. Yo tengo muchos hermanos. Y mañana cuando llegue a un cargo de gobierno, con quien primero tendré cuidado es precisamente con los hermanos míos y con los primos míos, mis familiares que no se involucran en política. Que no se suben a la patana. Porque el político tiene escrúpulos, contrario a lo que quieren muchos decir, tiene un compromiso social. Y Vocación de servicio. Y tiene un compromiso personal, porque el que hace política es como un artista y lo que más cuida es su imagen. Y trata, y su satisfacción no está en el dinero en primer lugar. El que hace la vida política, su mayor satisfacción es sentirse querido, sentirse reconocido por la gente. Y eso se manifiesta en servicio, en obras sociales, en hacer una buena gestión. Y su gran paga de un político es que digan, coño, qué bien lo hizo de la posición pública. Y salir a la calle y jugar muy en la esquina y que la gente lo aplauda y lo salude y lo vea. Pero cuando los comerciantes se enganchan a la política, tengan mucho cuidado. Cuando se engancha la política de un empresario a la política electoral y participativa, tengan mucho cuidado. Diputado, perdóneme, pero yo no puedo permitir Entonces, que usted se vaya sin yo hacer una pregunta. Pero no se va. Cerrando, afecta al gobierno, de verdad, pero no lo afectará tanto, porque tenemos un presidente que predica por la transparencia y que no ha sido baulito de nadie. Pero El presidente al que robó, el que ha hecho algo aquí, lo tiró para el medio y no ha encontrado refugio en el gobierno, ni complicidad de parte del gobierno para las tropelías. Pero yo no puedo permitir que usted se vaya sin que el país conozca, porque en el PRM hay un grupo que el presidente de la República, Luis Abinader, los bautizó como los presidenciables. ¿Con cuál de los presidenciables está Eugenio Cedeño? No fue Luis que lo bautizó con los Fue presidenciales. Luis allá en Palacio. Porque cuando el compañero Yayo se tira a aspirar, no fue Luis que dijo que se aspire. Doña Raquel y Guido Gómez y David Collado, para responderle que es el mío, no lo mandó el presidente. El suyo es ¿El ese. suyo es quién? Sí, David Collado, hermano. El ¿Es ministro el de suyo, Turismo. David Collado? Sí. Ah, pero ese es el de muchos. Por eso Se fortalece entonces la No hay manera, candidatura no hay de manera. David a lo interno del PRM. ¿Crees que se fortalece? Ya están todito alineados. No, la candidatura de David Collado es imbatible hasta este momento, tanto afuera como adentro. David es el candidato que más simpatía goza tanto de los PRMistas como de la gente común de la calle. Véndame a su candidato porque si es ministro de turismo, si se supone que quien está en turismo está ajeno al pueblo porque tiene unas funciones incluso fuera del país. Si David habla poco, si David no tiene posiciones fijas a nivel de economía, a nivel de agricultura, a nivel de educación, una persona con una parsimonia, una calma, ¿por qué David tiene esos niveles de simpatía y de aceptación, como decían ahorita en Ranchito Piché, donde él no ha ido a explotar el turismo? Por los hechos es que David está en el lugar que está. Como alcalde de la ciudad más difícil, una de las ciudades más difíciles de América Latina entera, y salió de ahí exitoso, airoso, sin un solo escándalo. Búsquese un escándalo en torno a David Collado en su función en la alcaldía. Una sola manchita. Y las alcaldías destruyen carreras políticas. Usted puede buscar a David, escarbar, examinar por todos los lados y no encuentra una sola cosa que endilgarle. Y su gestión en el Ministerio de Turismo, dice que habla poco. De verdad, él habla poco, pero es que hace mucho. Y el que toma el tiempo para hablar y justificar sus actuaciones es porque está haciendo poco. Y el dedo del presidente no va a influir. Y un testimonio de que hace mucho, por ejemplo, la Romana, yo recuerdo que Hipólito Mejía, en la campaña del 2000, fue a la Romana e hicimos una ceremonia de inicio de los trabajos de construcción del malecón de la Romana. Eso fue una forma muy peculiar de prometer obra. Él era candidato, Hipólito Mejía, en el 2000, y hicimos ya un primer Picasso para la construcción del malecón de la Romana, siendo candidato. ¿Tú sabes quién hizo el malecón ahora? David Collado. Ah, pero espérese, que usted está hablando de... David Collado hizo el malecón ahora. ¿Y qué ministro de turismo ha hecho las obras? Vaya al Michi, ahora mismo usted vea lo que acaban de inaugurarse en Michi, ese puerto de Michi. Vaya al CEU para que vea ahora mismo que la vida entera... Óyame, yo creo que el tema de la plaza de toros del CEU, yo me daba una risa cuando veía a la gente hablando de una plaza de toros en el CEU. Sin embargo, está hecha ya una plaza multiuso
no tan solo para todos. Entonces, David es un ministro que ha lanzado el turismo y ha colocado el nombre República Dominicana, señores, en los niveles que nunca no lo habíamos imaginado nosotros. Óigame, lo que se hizo aquí con el turismo salvó a la patria en el año 2021. Y el ministro ha nombrado a los compañeritos del PRM, porque hay que Es que nombrar las bases para que te El apoyen. Ministerio de Turismo es pequeño. Es pequeño. Ah, El si Ministerio no de Turismo, ha nombrado la base. no, en cuanto a operatividad, en cuanto a personal, tú puedes comparar, el Ministerio de la Juventud tiene más espacio, yo creo, que el Ministerio de Turismo. Sí, pero se coloca en otras Y entonces- partes. Sí, no. Es que David no está, oye bien, si él hubiera perdido el tiempo pensando en este tipo, en la politiquería barata, no hace la gestión que está llevando a cabo. Fíjate que el presidente a los demás lo mueve, fíjense esto, a los demás lo mueve o los quita. En el caso de David dice, quédate un año más, por favor, no te vayas. Así es. Porque Eugenio, los huevos no se cambian. me gustaría ya que en esta parte final de la entrevista hablemos un poco sobre la labor legislativa de la Cámara de Diputados y cuáles han sido sus posturas recientemente. Vimos que el 2025 fue un año muy productivo, ya tenemos Código Penal, nuevo Código Procesal Penal, ahora entra en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, se está hablando de una modificación a la Ley de Alianza Público-Privada, así como otras piezas legislativas que se han trabajado durante 2025 y otras que no se aprobaron, que inician en esta nueva legislatura. El Congreso tiene el de febrero. reto, tiene el reto del Código Laboral, del Código de Trabajo. Ese es un reto que el Congreso no puede sacarle el cuerpo. Y tenemos que asumir posiciones de patria en cuanto a ese Código de Trabajo. Y también un gran reto que tiene el Congreso Nacional es una modificación integral a la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social es una Diputado, ¿y es una tendrán urgencia. el valor, diputado, para marcharle a esa ley? Eugenio lo tiene. Mira, todo depende. En el Congreso tú no puedes hablar de valor. El valor tienen que tenerlo los que están afuera. El Ejecutivo, y se suma la voluntad política del Poder Ejecutivo y la voluntad política del liderazgo de la Cámara de Diputados, orientado ostensiblemente por el Poder Ejecutivo, que es el hegemón del Estado. Tú puedes hablar de que el Congreso es el primer poder del Estado, eso es mentira. Somos el primer poder del Estado de manera nominal en la medida en que hacemos las leyes que rigen al Estado. Pero en cuanto a la toma de decisiones en el Congreso Nacional están permeadas por lo general por la decisión del Poder Ejecutivo. Eso desde Trujillo, Balaguer, Leonel en su tal tiempo ha sido así. Es una ficción el hecho de que el Congreso Nacional es el primer poder del Estado. Aunque y el problema grande es porque los legisladores no lo creemos, ni lo ejercemos. Si los legisladores nos creyéramos y nos empoderáramos de ser el primer poder del Estado, entonces no tuviera Eugenio Cedeño hablando en esa forma. Pero lamentablemente, cuando hay un lineazo en la Cámara de Diputados, se hace lo que dice el Ejecutivo en un 80%. O no se Cámara. va. ¿Y el para hombre no de tener que maletín votar. desapareció ya en el Congreso? Eso no existe. Un mito. ¿Que no? No. Un mito. Se lo puede decir una persona que lo vio muchas veces. Ah, pero sí, pero- ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Repítame eso. El hombre del El hombre maletín no no existe. existe. pero sí existió. Se lo puede decir una persona que lo vio pasearse varias veces en el Congreso Nacional. Ya no Está existe, erradicado pero ese existe. mal. Pero de verdad, es una forma de joder al Congreso, diciendo que el hombre del maletín. En lo que existe en el Congreso Nacional es esa línea que baja el poder político que controla un Congreso Nacional, que controla el país. Por eso es que bueno. Y ahí se señores, ponen de acuerdo tanto el partido que gobierna como con la oposición, porque ustedes que todas las fallas del Congreso no son culpa únicamente del gobierno, porque hay acuerdos que se dan a niveles que no están ni yo. Cuando yo cojo un teléfono y llamo a Leonel y llamo a Danilo, le digo, mira, esta vaina tiene que pasar y nos ponemos de acuerdo y la cosa pasa. Sí, pero el O PRM no tiene pasa. una mayoría aplastante que la puede Aquí utilizar como que le dé la llaman, gana. claro. Óyeme, El No PRM no tiene que consultar a la oposición no para se nada. camina sin la oposición en el Congreso Nacional. Qué democracia. Lo que usted ve que pase ahí, búsquelo, que debajo, al lado o cerquita está la oposición. Pero en pandemia, Salvo algunas cosas. pero en pandemia, Mira, los legisladores del PRM escuche, se salían. Salvo cuestiones políticas. Salvo cuestiones políticas. ¿Usted me entiende? Entonces,
Bueno, ya la siguiente. Sí, Bye. que no acabe ese, no, pero espérese, que no es así, no es así. Ya nosotros íbamos cerrando y para nosotros tenemos que, primero, agradecer su presencia aquí. Segundo, valorar todo lo que ha dicho, porque usted ha dicho tantas cosas, pero ha dejado otras sobre la mesa, que sin duda yo quisiera volverlo, contar con su presencia aquí. Ya cuando usted sea secretario general o cuando estemos ya a nivel de afiche. Estamos en campaña, yo vengo para acá otra vez. Ah, bueno, pues entonces, porque... Quiero reservar el espacio. Por favor, porque usted también tiene una deuda con todos los que nos están viendo por su posición en cuanto al Código Penal que ya se aprobó, pero hay temas pendientes que se quedaron para leyes especiales y yo quiero escuchar su posición porque quienes votan por usted, quienes votaron por Luis, quienes han votado por muchos de los que nos representan, compraron un discurso que no se cumplió. Ese Código Penal hay que sentarse a revisarlo. De verdad, porque hay muchas cosas excesivas y otras que son insuficientes. Tenemos hasta el B6, si no se va a quedar. Sí, Yo creo que al PRM le conviene, mire, desde afuera, yo creo que al PRM le conviene un secretario general como don Pero Eugenio. ya tú le estás haciendo campaña. Sí, Venga. casi me estoy juramentando que Robinson no lo sentaste al sé. lado? Por favor, que quede entre nosotros este secreto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Su compromiso quedó al aire. Vamos a ver si tú eres un hombre de palabra. Pongan la fecha. Bueno, pues ya saben, tenemos este invitado repite y pronto. Y más con el trato que me va a dar Robinson a mí aquí esta noche. Bueno. Eso El lunes me verán en la Robinson romana. es espléndido. Síganos en las redes. Robinson es un hombre austero. El lunes me verán en la romana. Porque este domingo es de Santiago y de Robinson. Acaben de disfrutar esta noche en sus hogares. Gracias por la sintonía como de costumbre. Nosotros con el compromiso de regresar la próxima semana.